Bien, lo primero un poco explicar de dónde vengo, ¿no? Que es importante siempre saberlo, ¿no? Pues yo nací en un pueblecito en el que estoy ahora, que está un poco entre Castellón y Teruel, en lo que últimamente se conoce como la Laponia ibérica, ¿no? En el extremo un poco más hacia el este, ¿no? Y vengo de una cultura agrosilvo-pastoril, es decir, basada en la agricultura, basada en la ganadería y en un bosque humanizado que era un recurso de los pobladores de estas zonas, ¿no? Eh, Aunque nuestros padres nos enviaron a estudiar cuando teníamos 10 años por aquello de que no querían que fuéramos como ellos, de que lleváramos esa vida tan dura que habían llevado en la época de la posguerra y en esa actividad tan desvalorizada como es la agricultura y la ganadería, pues nos enviaron a estudiar, pero seguimos muy ligados al pueblo y a la familia y al medio rural, ¿no? Digamos que vivimos todavía ese mundo antiguo que en esa época, los años 60, 70, estaba desapareciendo, ¿no? Y bueno, pues en épocas de vacaciones ayudábamos en casa. eh, Hemos visto como mi padre araba con un arado romano, por eso de dónde venimos, ¿no? De un mundo antiguo, con técnicas tradicionales. Yo mismo he sido pastor en las épocas de verano durante bastantes años, guardando el rebaño de casa y y guardando quizá de la misma forma que guardaba el pastor íbero. ¿Eh? Digo esto porque veamos un poco la transformación que ha tenido el medio rural en 50, 60 años, ¿no? Que ha pasado de una, de siglos que más o menos se vivía de forma parecida a una ruptura total pues, en los años 50, 60, 70 y que sigue hoy mismo, ¿no? Bien, nos mandaron a estudiar, pasé mi juventud en la ciudad. Fue una época muy fértil de relaciones, de ideas, de debates y de luchas, porque fue el final de la dictadura y el principio de esta democracia que tenemos, ¿no? Y todo ello me hizo también ver con otra perspectiva el medio rural, ¿no? Tener nuevas visiones, enriquecer esa visión pues con movimientos, el movimiento ecologista de renovación pedagógica que estaba saliendo, ¿no? Y que de alguna forma me hizo crear un poco, fue fundamental en mi vida, ¿no? A la hora de iniciar el proyecto del Mar de Noguera y otros, ¿no? Aquella época fue un poco difícil, hubo mucho activismo social, cierta desmovilización en algún momento, y algunos jóvenes, de aquellos jóvenes, pues quisimos dar un paso de llevar a la práctica nuestras ideas, o sea, por nosotros mismos, ¿no? Y ser consecuentes con ellas. Y a partir de aquí nacieron bastantes tampoco, algunas iniciativas de vuelta al campo y un poco de ahí nació también el Mar de Noguera. El Mar de Noguera es como una aventura, ¿no? Yo creo que lo comenzamos y nos atrevimos a empezar por el desconocimiento, ¿no? Dicen que la ignorancia es atrevida. Pues en aquel momento fuimos atrevidos porque quizás si hubiéramos sabido lo que conllevaba una iniciativa de este tipo no hubiéramos sido tan inconscientes como para empezar, ¿no? Pero bueno, la inconsciencia a veces es un valor, ¿no? El Mar de Noguera es la iniciativa a la que he dedicado prácticamente buena parte de mi vida, ¿no? Ilusiones, hemos conseguido muchos objetivos, hemos tenido también fracasos y hemos emprendido varios proyectos que han sido pues muy enriquecedores, ¿no? ¿En qué contexto nace el Mar de Noguera? Pues nace un poco antes de lo que ha dicho Pepe, ¿no? Nace a los primeros años de la década de los 80 y el contexto en el que nace en el medio rural es un contexto un poco de abandono, una degradación de la sociedad rural, de un final de ese mundo, de un final de actividades que pasan a ser obsoletas, del abandono de una serie de saberes centenarios y de unos valores, una cultura rural que había estado ahí, ¿no? Y que habían pervivido durante siglos. Y no solo olvido, ¿no? Hubo también como una campaña oficial de desvalorización de lo rural, porque había que valorar lo urbano. La gente migraba a la ciudad y eso era lo bueno, ¿no? Y esos de esto de valorización, por ejemplo, algunos eh, recordaréis los humoristas. Muchos humoristas tenían el medio rural como fuente de inspiración, ¿no? El tonto, el inculto, ¿eh?
o en los medios de comunicación también, esa España profunda que solo tenía tragedias, ¿no? Entonces, digamos que todo eso llevó a lo que tantas veces hemos hablado, la falta de autoestima de la gente del medio rural. Y no sé si, seguro que habréis oído, ahora no tanto porque ya es otra cosa, pero a mí muchas veces cuando hemos intentado hacer cosas me han dicho, ¿y eso para qué? Si aquí no viene nadie, si esto no lo quiere nadie. Afortunadamente creo que está cambiando un poco la cosa, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de ese contexto en el que nacimos, ¿no? Y en ese contexto, cuando se estaba perdiendo, pues los pueblos perdían los hornos comunales donde hacían el pan las familias, o dejaban de hacer el queso, o dejaban de hacer conservas, llegamos nosotros y nos vamos a una masía que había sido abandonada, queríamos hacer el pan, queríamos hacer queso, queríamos tener colmenas, queríamos hacer agricultura ecológica, y en aquella época pues comprenderéis que chocó mucho en el entorno en el que nos movíamos, ¿no? Pues estos están locos, ¿qué van a hacer?, etcétera, ¿no? ¿Y por qué por qué iniciamos esa iniciativa, ¿no? ¿Por qué emprendimos el Mar de Noguera? Bueno, pues siempre hablamos un poco de tres motivaciones, ¿no? El primero era buscar nuevos caminos a la situación del medio rural, que veíamos que se apagaba. Los jóvenes seguían marchándose, envejecimiento, falta de iniciativas. Entonces, nuestra intención era buscar esas nuevas salidas, ¿no? Contribuir a encontrarlas, ¿no? En segundo lugar, era crear una experiencia educativa. Algunos de nosotros veníamos de la enseñanza, que superara un poco las paredes del aula. Queríamos que los niños se acercaran a la naturaleza, conocieran lo que es el medio rural, las actividades rurales, de dónde venían los alimentos, etcétera, ¿no? Un poco relacionado con lo que sería el movimiento de renovación pedagógica, que también en aquel momento estaba cogiendo fuerza, ¿no? Cambiar la escuela. Y en tercer lugar, todo muy esquemático, ¿no? Queríamos vivir de acuerdo con nuestros ideales. Queríamos vivir de acuerdo con unos valores ecológicos. En aquel momento estaban naciendo también los grupos ecologistas, valores cooperativos, queríamos hacer agricultura ecológica, cuando la agricultura se estaba industrializando, se estaba haciendo química. Queríamos ser lo más autosuficientes posible, o sea, recuperar ciertos valores también rurales. Bueno, para no hacer ya hacerme pesado en esto, vamos a hacer un recorrido un poco de casi 40 años de la relación del MAS y mía con lo que es la despoblación, asentamiento de población y vuelta al campo. Lo primero empezamos ya con la misma creación del grupo del MAS, ¿no? Siempre a partir desde el principio y en todos los equipos que hemos tenido había un mestizaje entre personas que procedíamos del medio rural, con nuestros conocimientos, con nuestra herencia, y personas que venían de la ciudad con unos ideales, con una ideología, con la intención de vivir y de estar en el medio rural. Paralelamente también, eso en lo que se refiere a nuestros equipos, ¿no? Es un tema que nos ha enriquecido siempre mucho. También decir que en ese momento, a finales de los 70, a principios de los 80, hay un pequeño movimiento de vuelta al campo. Un pequeño movimiento de vuelta al campo, quizá un poco los últimos ramalazos del mayo del 68 del movimiento hippie. De hecho nos llamaban, o les llamaban en los pueblos los hippies, ¿no? De gente de la ciudad, de jóvenes que querían volver al campo. Y volver al campo no era tanto volver al campo, era volver a la tierra, volver a unos valores, gente cargada digamos, de ideales, de crear otros modelos sociales en el medio rural. Y así un poco nos organizamos en lo que se llamó el Movimiento Alternativo Rural, el MAR. Tenía ámbito de todo el país. Y aquí en el País Valenciano también se creó el MAR, el Movimiento Alternativo Rural, que le llamamos el MAR Menor porque era de aquí, ¿no? Vale, y bueno, hicimos encuentros, en el MAR se hizo uno pues, a nivel estatal y pues bueno, una riqueza de gente muy grande, ¿no? Pues aquello duró lo que duró porque las personas se instalaban en los sitios que la gente había dejado abandonados, en sitios difíciles de sobrevivir. Algunos de aquella gente pues
pues se acopló al medio rural, hizo sus cambios y siguen viviendo en el medio rural, y otra gente volvió a la ciudad, claro. Una de las, digamos, de frutos de ese movimiento fue que conseguimos, a través de, en aquel momento, del Ministerio de Trabajo, que estaban abiertos a hacer cosas nuevas, un proyecto de formación dirigido a jóvenes que quisieran instalarse en el medio rural. ¿Sí? Nosotros tuvimos varias acciones de este tipo. La primera en particular fue bastante satisfactoria, ¿no? Tuvimos 2 cursos durante 2 meses cada uno, con 30 jóvenes que procedían de todo el estado. De ahí salieron 36 de ellos, que estuvieron durante 6 meses, estuvimos conviviendo en el MAS, haciendo actividades, preparándoles para su vida en el medio rural. O sea, por la mañana hacíamos agricultura ecológica, hacíamos ganadería, apicultura. Durante todo el día hacíamos transformación de alimentos. Pues por la mañana se hacía el pan, se hacían mermeladas, conservas, etc. Luego había otra sesión de artesanías, telares, cestería, etc. Y a última hora, pues era una escuela de todos para todos. Todos éramos jóvenes y el que sabía música, pues enseñaba música. El que sabía masajes, pues hacía masajes. Y eso hecho en un ambiente, para que os hagáis una idea, sabéis que el Mar de Noguera optó desde el principio por las energías renovables. Renunciamos a engancharnos a la red y en aquel momento teníamos una instalación pues muy débil, la verdad. Y muchas noches la vida la hacíamos con velas. Y no pasaba nada, fue una experiencia que todos recordamos con mucho placer, ¿no? De todos aquellos jóvenes, pues muchos, bueno, a gran parte de ellos les he perdido la pista, ¿no? Pero muchos siguieron viviendo en el medio rural. Y eso inició un periodo para nosotros también de formación dirigido a jóvenes de temáticas rurales, ¿no? Tuvimos en el año 90 una casa de oficios, que era como una escuela-taller, pero duraba solo un año. Normalmente las escuelas-taller se habían dedicado fundamentalmente a rehabilitación de edificios históricos y tal. Nosotros introdujimos ya el tema del medio ambiente y se formó gente en guías de naturaleza, animadores socioculturales, etc. Y de ahí se inició un proceso que duró bastantes años, de formación en las comarcas, pues, de agricultura ecológica, de ganadería, dinamizadores rurales. Incluso llegamos a tocar el tema del turismo rural porque pensábamos que había que hacer todo lo posible por crear un modelo de turismo rural consciente y responsable, no el modelo de costa, ¿no? Bien, vamos siguiendo el itinerario. Quería también comentaros una iniciativa que hubo también a nivel estatal, que fue la Plataforma Rural. La Plataforma Rural estaba formada por asociaciones de toda España y su lema era luchar por un mundo rural vivo. Había asociaciones de agricultores, asociaciones sociales, ecologistas, etc., ¿no? Bien, vamos transcurriendo los años. Nos presentamos ya en la década de los 90, en el 94. Hacía poco que se había entrado en la Unión Europea y sobre todo se había puesto en marcha la política agraria comunitaria. Nos dimos cuenta de que muchas decisiones ya se tomaban en Bruselas y que la información aquí llegaba tarde o llegaba a personas que se aprovechaban de ella, pues de cara a subvenciones o proyectos que podían hacer y tal. Sabíamos que la información es poder y se planteó, bueno, en colaboración con Cebecta, con la Unión de Llauradors, con la Plataforma Rural, se presentó un proyecto a la Unión Europea para ser un centro de información de la Unión Europea dirigido al medio rural, dentro de la red de centros de información rural europeos. Y durante 15 años por lo menos estuvo funcionando. La ubicación era en el MAS. Es un poco raro también que un centro de información esté en un lugar aislado, pero en aquel momento ya se estaban desarrollando las nuevas tecnologías. Tuvimos una de las primeras páginas que la íbamos actualizando desde el propio MAS, sacábamos una hoja informativa y intentamos que la información llegara a todo el mundo.
para que cada uno tomara las decisiones que considerara, ¿no?, de acuerdo con la información. El otro objetivo del CRIE era dinamizar el medio rural, en la medida de nuestras posibilidades. Voy a comentar dos proyectos que tienen relación también con lo que es la despoblación, ¿no? Ruralia fue una revista que se llamaba Revista del Mundo Rural Valenciano. También fue un proyecto de cooperación en el que participaron los 12 grupos líder y proder de la Comunidad Valenciana. Y esta revista se dedicaba a cada revista a una zona, tenía un monográfico pues, de educación, de agricultura, del agua, un monográfico que se hacía de forma participativa con experiencias, con gente del medio rural y gente estudiosa, que un poco de ahí salía el monográfico, ¿no? Pero se hacía también digamos, un apartado de cada comarca. Y os digo esto porque dentro de ese apartado pues sacábamos experiencias innovadoras, novedosas, experiencias que pudieran ser demostrativas, inspiradoras para otras personas, ¿no? Y gran parte de esas iniciativas eran de personas que habían llegado de fuera, o sea, lo que podrían llamarse nuevos pobladores, ¿sí? Lo que demuestra que a veces se dice que en los pueblos no se puede hacer nada, pero cuando hay personas y ganas y conocimientos, pues sí que se pueden crear cosas. El otro proyecto dentro del CRIE lo hicimos con una asociación de centros de información españoles, se llamaba Urdimbre la asociación, y le llamamos Voces Rurales. Es una publicación que hicimos. ¿Y por qué Voces Rurales? Porque luego esto lo contaré también en Sabia Rural, ¿no? Porque es muy importante que la gente del medio rural cuente lo que es el medio rural y explique lo que quiere que sea el medio rural. ¿Por qué? Pues porque desde que empezó la emigración, desde que la sociedad rural se quedó desestructurada, una sociedad débil, lo que es el medio rural lo han explicado desde fuera, lo han explicado después se pasó, otros decían que era algo idílico vivir en el medio rural. La Comisión Europea dijo que los pobladores tenían que ser cuidadores del medio ambiente, tener el medio ambiente bien cuidado para que vinieran los de la ciudad. En fin, siempre desde fuera, incluso hoy mismo con la España vaciada y con todo lo que lleva consigo, en realidad son mensajes que vienen desde fuera. Y hace falta que la propia gente del medio rural escriba su relato, eso que está tan de moda ahora, ¿no? Escriba qué es lo que entiende que es el medio rural y sobre todo hacia dónde quiere ir. Bien. Bien, eso es un recorrido de distintos proyectos que hemos llevado a cabo, ¿no? Termino un poco, eso explico un poco lo que es Sabia Rural. Sabia Rural fue un empeño personal bastante, en fin, bastante intenso, ¿no? Porque por eso que os decía que vengo de un pueblo y la verdad es que los pueblos de montaña, pues a veces, sobre todo en invierno, cuando paseas por ellos, pues es un paisaje de vacío, ¿no? De calles vacías, de puertas cerradas. Y como yo tengo la seguridad de que en los pueblos se puede vivir bien y se puede tener o se deberían de tener servicios y tal, pues empecé con este proyecto de Sabia Rural intentando convencer a todos los grupos líderes de la comunidad y finalmente pues eso se concretó en un proyecto de cooperación dentro de la iniciativa LEADER. Participaron unos 6 grupos líderes de la comunidad, desde la montaña de Alicante hasta el Sports, y el objetivo era iniciar un proyecto de asentamiento de población, de atracción y de asentamiento de población, y crear una metodología para que cualquier pueblo, comarca o territorio pudiera iniciar un proyecto para atraer población, para atraer y para asentar a la propia gente, ¿no? Para que la gente no se fuera.
Esa metodología un poco se basó, o sea, no quisimos hacer una metodología teórica, sino que se basó un poco en la práctica. Entonces, se creó, hubo un técnico por cada comarca, se hizo una campaña desde cada territorio de atracción, de que pudiera venir personas, y se instalaron en cada comarca varios nuevos pobladores y a partir de ahí hicimos esa metodología. El proyecto fue un proyecto fallido fundamentalmente porque el compromiso inicial, que era que durara 5 años, se quedó en 2. Luego os hablaré de que de alguna forma estos proyectos necesitan tiempo, no son de 1 año ni de 2. O sea, romper una tendencia de despoblación que dura 50 o 60 años no se puede hacer en 1 año, ni en 2, ni en 3. Requiere un trabajo a medio y largo plazo. Bien, en ese proyecto nos dimos cuenta que el alma del desarrollo rural eran las personas. Y el hacer un proyecto de atracción de población, de que un pueblo, una comarca, llegara a la conclusión de que queremos que venga gente y cómo queremos que llegue, porque es difícil de hacerlo, de alguna forma es un salto para ese pueblo, para ese territorio de futuro. Es reconocer que hay una situación y decir, queremos revertir esa situación. Digamos que es el alma del desarrollo rural porque iniciar un proyecto de este tipo es, de alguna forma, el objetivo es el bienestar de las personas. Hay que crear un espacio de bienestar para los que están y para los que vengan. Y es algo interdisciplinar. No vale con decir, hay trabajo, ofrezco trabajo, pero es que junto al trabajo se necesitan viviendas. Y en los pueblos muchas veces no hay viviendas. Se necesitan servicios, se necesita una sanidad. Se necesitan escuelas que se están cerrando. Se necesita actividades culturales de ocio, actividades para los jóvenes. Quiero decir que un proyecto de este tipo es un proyecto global de desarrollo rural. Bien, para terminar un poco, luego en las preguntas ya me hacéis, voy a comentaros como resumen de ese proyecto 10 recomendaciones que hacemos a la hora de iniciar cualquier proyecto de atracción de población en las zonas rurales. Bien, el primero es que un proceso de querer atraer población, lo primero es compartir un problema, reconocer que hay un problema y cooperar. Un proceso de atracción es tan complejo que ninguna entidad por sí sola puede llevarlo a cabo, ni un ayuntamiento, ni incluso la administración central. Si no cuenta con la gente del pueblo, si no se crean alianzas, si no se crean sinergias, si no es un proyecto de pueblo o de territorio. Eso es muy importante. El segundo, que hay que actuar con una perspectiva global. Una iniciativa de asentamiento de población no es una aspiración aislada del territorio. Requiere un poco a todos los agentes, como he dicho, del territorio. El tercer punto es que cambiar esa tendencia, como os decía antes, cambiar una tendencia de 50 años o de 60 de pérdida de población, porque ahora mismo estamos siguiendo perdiendo población. Este año se han ido cerrando escuelas en pueblos. Cambiar esa tendencia no se puede cambiar con un proyecto de meses, ni de 1 año, ni de 2 años, ni de 3. Requiere actuaciones a medio y largo plazo. Y eso es una de las críticas más fuertes que puedo hacer a todo el tema del desarrollo rural, es que nunca se ha trabajado con esa perspectiva, ¿no? Siempre, sí, hay que innovar y siempre con proyectos cortos. Quizá lo viváis vosotros también si trabajáis en el medio rural. A veces un proyecto que sale desde la administración se lleva a cabo, llegamos los agentes o los técnicos con toda la buena voluntad, pero resulta que al año se acaba y la gente se sigue quedando en el lugar, los técnicos quizás se van y la cosa se queda ahí. Entonces, falta esas políticas globales a medio y largo plazo, ¿no? El cuarto punto es, vale, hay que atraer población,
pero hay que mantener la que hay. Porque si si los jóvenes se siguen yendo, si cuando se van a estudiar no tienen posibilidades de volver si quieren, pues bueno, ya podemos traer, porque si por otra parte van saliendo, entonces cualquier proyecto de atracción, cualquier proyecto también de desarrollo rural, a veces estamos siempre en círculos cerrados del desarrollo rural, de técnicos, de tal. Estas cosas hay que llevarlas a la sociedad, hay que llevarlas a la escuela. Si no trabajamos con la escuela, con los niños, ¿qué futuro queda? Si a los niños lo único que sienten es que cuando terminen la enseñanza primaria, luego la ESO la harán en un centro comarcal y después se van, no tienen posibilidades de volver, no va a haber vuelta, ¿qué futuro hay? Entonces hay que trabajar también con la escuela, con los maestros, con los médicos también. El quinto punto que decíamos es que hay que invertir en valores inmateriales. En el desarrollo rural, los planes de las diputaciones y tal han ido centrados durante ya décadas y décadas a hacer inversiones materiales, a hacer casas de cultura, a hacer aceras, a hacer paseos. Y eso ha estado muy bien porque los pueblos estaban muy mal. Pero ya basta de hacer tanta infraestructura. No vamos a invertir en personas y en valores inmateriales, en cultura, en servicios sociales, en ocio para los jóvenes, en servicios para los adultos, etcétera, etcétera. El siguiente punto es el que os comentaba antes, saber comunicar por nosotros mismos. En Savia Rural había un plan de comunicación. Si no comunicamos bien lo que es el medio rural, si no comunicamos lo que es atractivo del medio rural, que hay muchas cosas, a la gente que quiere venir, otros lo harán por nosotros. Lo harán pues los medios de comunicación que van cogiendo cosas de aquí y de allá, las modas que van saliendo, las políticas que a veces vienen, las ayudas, porque a veces es penoso, ¿no? Pero muchos ayuntamientos y cargos locales se mueven a base de ayudas. Hoy toca esto, ahora toca la España vacía y hay ayudas para la despoblación. Pues vale, vamos a acogernos a eso. Vamos a acogernos a eso, pero falta ese proyecto. Y luego, pues una cosa que se habla muchas veces en estos temas de desarrollo rural, de una debilidad, crear una oportunidad. El hecho de que una comunidad reaccione a la despoblación, quiera atraer gente, eso puede ser una oportunidad para ese pueblo. El hecho, por ejemplo, ahora que se habla tanto de pues lo que os he dicho, de la España vaciada, de que las administraciones están poniendo las pilas en esas cosas, ¿no? De una debilidad puede haber un proyecto que pueda ser bien acogido en estos momentos por las administraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, otro tema es que tenemos que ser conscientes de que estos proyectos que abordan temas comunitarios con una metodología participativa que afectan a personas son proyectos complejos y muchas veces presentan dificultades. Estos proyectos tienen cierta imprevisibilidad, ¿no? O sea, tú estás trabajando con personas. Cuando se hace la atracción hay que ser muy cuidadoso porque es un tema que desborda. Hace poco leía que un pueblo de Castellón, Zucaina, pues ha salido por todos los medios de comunicación, ¿no? Que busca una persona para la escuela porque la van a cerrar. Y la busca porque la escuela la van a cerrar. Y ya decían que han recibido 1000 solicitudes y seguramente recibirán 3000 o 4000, porque hay mucha gente por ahí, pues, que hay de todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, el pueblo tiene que saber muy bien qué es lo que quiere, cuánta gente, y adelantarse un poco a esas situaciones del cierre de la escuela. Yo estoy seguro que Zucaina va a tener muchas dificultades para gestionar esas 1000 o 2000 o 3000 solicitudes, ¿no? Y va a crear una serie de expectativas que se van a ser un poco frustradas. Por eso es importante, es un tema delicado, tanto desde el punto de vista de la gente que pueda venir, como desde el punto de vista de la gente del pueblo. Porque la gente del pueblo, si no quiere que llegue gente, también se va a crear un conflicto ahí. ¿Vale? Entonces, son proyectos complejos y que hay que abordar con delicadeza, ¿no?
Y el penúltimo punto que hablamos es que es la necesidad y la exigencia de pedir políticas globales y concretas dirigidas al medio rural. Cuando queremos que la gente se quede en los pueblos o queremos atraer gente, estamos hablando, como os he dicho antes, de que haya escuela, de que haya servicios sanitarios, que haya servicios sociales, que haya pues que se tenga acceso a Internet, que ahora parece que se está solucionando el tema, ¿no? Que se va teniendo acceso a Internet. O sea que necesitamos políticas globales. ¿De qué sirve que ofrezcamos trabajo? Un pueblo ofrezca trabajo si después no tiene viviendas para los jóvenes. O que después, a los 4 años, los niños se van a tener que ir a estudiar fuera. Entonces, políticas globales, y hay que exigir eso a la administración. Ahora que se les llena la boca con todo esto, ¿no? Vale, y por último, pues eso, mirar al futuro. Y hacer de una iniciativa de asentamiento de población o de cualquier proyecto de desarrollo para los pueblos una meta ilusionante. Hay futuro, se pueden hacer cosas y lo está demostrando mucha gente que con muchas dificultades, porque crear cualquier iniciativa en el medio rural tiene muchas dificultades añadidas a las que puede tener en la ciudad, pero hay mucha gente que está demostrando que se puede hacer en el medio rural y que en el medio rural se puede vivir bien y que hay que luchar porque haya igualdad de oportunidades con respecto a la ciudad.